ahora vamos a desayunar espiritualmente y vamos a degustar 1 Corintios 10, versículos 1 a 13. Hoy lo tenemos preparado con una base de huevos estrellados con gratinado. 1 Corintios 10, gratinado con un queso suizo. Hoy vamos a tomarnos un desayuno de 1 Corintios 10. ¿Y de qué estamos hablando? Recuerde que John Mark Comer nos está hablando de renunciar a todo aquello que nos roba tiempo, cosas innecesarias. Y yo creo que todos vamos a decir, no tengo tiempo. Eso es lo que vivimos en vidas, como decía Carol, muy estresadas, llenas de cosas que hacer. Pero si nosotros empezamos a analizar, hay muchas cosas que podríamos nosotros intencionalmente sacar de nuestra agenda y que son robatiempos. Pero si nosotros lo sugerimos, hay algo que se resiste en nuestro corazón y vamos a decir, ay no, eso no lo quiero dejar. Y hoy vamos a estar viendo cómo muchas veces se han introducido a nosotros las redes sociales y vienen a hacer algo que muchas veces ni cuenta nos damos cuánto tiempo nos están robando. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero recientemente yo entré a un lugar y todos los policías estaban viendo su teléfono, ustedes. O sea, ya los ladrones la tienen bien fácil ahora, ¿verdad? Ustedes, porque todos los policías viendo su teléfono. Y hoy, de la mano de John Mark Comer, vamos a estar viendo cómo las redes sociales y los teléfonos han venido y es muy intencional, han estudiado los que han programado las redes sociales nuestro cerebro para que produzcan dopaminas y son muy, vamos a ver, son diseñadas para crear adicción y nosotros tenemos que tener cuidado porque son tremendos robatiempos y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, ¿qué vamos a estudiar en 1 Corintios capítulo 10? Cómo se pueden convertir en verdaderos ídolos y cómo en la antigüedad había ídolos y gente hacía ídolos de metal, de yeso, de madera y los adoraba. Y es muy claro en la Escritura que nosotros no tenemos que tener ese tipo de ídolos y adorarlos, pero tenemos que ver otros ídolos intangibles, podríamos decir, y podrían estar allí por redes sociales, así que todos vamos a ser confrontados hoy. Hubiera querido que Antulio viniera hoy a este programa, pero bien, me tocó a mí, así que vamos a leer junto a Carol y a todo el equipo 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 a 13, y permitamos que el Señor nos hable. Carol, claro por favor. que sí, iniciamos entonces. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos en el versículo número 1 y nos dice, hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos y por lo cual en un solo día murieron 23,000 personas. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como también algunos de ellos lo hicieron y murieron a causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevar. Y en el pasaje de hoy tenemos una exhortación que se aplica a nosotros, Carol, Aner y Eduardo, y nos dice la Escritura cómo el pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa de Egipto. Dios les bota los ídolos a los egipcios y también a los israelitas, porque los egipcios adoraban a todos esos dioses que Dios derribó
a través de las plagas. Por ejemplo, el río Nilo era un dios para ellos y Dios lo convirtió en sangre. El sol era un ídolo y hubo una plaga de la oscuridad. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, les está diciendo, yo soy el único Dios. Pero en medio del desierto, Dios empieza a proveerles sombra, Dios les da fuego en la noche, Dios les da maná, y a pesar de eso, el pueblo de Israel cae en idolatría, empieza a desafiar a Dios, lo pone a prueba, y entonces el pueblo de Israel se aparta de Dios de corazón. Y aquí la exhortación es, tengamos cuidado, no nos pase a nosotros eso, que nuestro corazón se aparte a la idolatría. Y nosotros estamos tan expuestos y en igual peligro que el pueblo de Israel de irnos hacia la idolatría y darle la espalda a nuestro Dios. Esa es la exhortación, y hoy tenemos muchas tentaciones, muchas más tentaciones que las que tuvo el pueblo de Israel, y es por eso que la exhortación de la Escritura es: tengan cuidado, guarden su corazón, no caigan en problemas sexuales, no caigan en idolatría, no pongan a prueba a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está en peligro. Sean fieles al Señor. Esa es la exhortación hoy para nosotros, Carol. Y qué fácil es caer en esta rutina de estar buscando ídolos ante los cuales postrarnos. La verdad es que la paternidad y maternidad nos mantiene conectados con Dios, pero también nos podría desconectar fácilmente. Hace unas 2 semanas, una de mis hijas empezó con vómitos y tenía un poco de diarrea. Y saben, el Señor me confrontó porque lo primero que hice no fue orar, fue ir al Google y poner remedios caseros para la diarrea. Y estaba buscando un montón de cosas y Dios me dice, ¿por qué no venís conmigo? ¿Por qué no venís conmigo? Entonces, hoy me siento muy identificada con el pueblo de Israel, viendo tantos milagros de Dios. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Dios me ha sanado mucho, ha sanado a mis hijas. Y entonces, ¿por qué yo vuelvo otra vez a postrarme ante el ídolo de la tecnología que me desvía completamente de conectarme con mi sanador, con mi sustentador, con mi proveedor y enseñarle eso mismo a mis hijas? Y creo que muchos de nosotros encontramos estos distractores y estamos postrados constantemente ante ellos, ante las redes sociales, ante un médico, ante qué me pueden decir otras personas, el mejor consejo para que mis hijas no estén enfermas, pero nuestro corazón está apartado del Señor cuando nos conectamos con Él, y es por eso que cada día nosotros le decimos, conectémonos con Jesús, conecte su corazón con Jesús, porque ahí es la fuente de los mejores consejos. Esa es la fuente de la fuerza que usted necesita, del gozo, de cada cosa que usted necesita. Él es la fuente inagotable. Entonces creo que constantemente necesitamos derribar esos ídolos que hay en nuestro corazón. Y vemos al pueblo de Israel y decimos, ay, es que estos, ¿verdad? Tantas cosas que hizo por ellos y no aprendieron. Y así somos nosotros cada día de nuestra vida, muchas veces. Y sabes una cosa, escuchándote hablar, ese tema de la idolatría se pareciera ser que se nos cuela muy fácilmente. Un buen jugador, un youtuber, un equipo, un líder espiritual, igualmente, ¿verdad? Que podemos tender a idolatrar. Cuidado en el corazón. Y yo creo que me llama mucho la atención el verso 12 que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, seamos vulnerables y tengamos ese cuidado, porque muchas veces podemos decir, bueno, eso no me pasa a mí, gracias a Dios tengo esta ventaja. Sin embargo, la advertencia es, tengamos cuidado, seamos vulnerables. Llegamos a tener esa humildad para poder decir, sí, reconocer que tenemos dificultades y situaciones en las cuales estamos luchando, Eduardo. Y me llama mucho la atención porque realmente podemos ver la providencia de Dios hacia el pueblo de Israel, de cómo Él cuida del pueblo de Israel a la hora de sacarlo, pero sus corazones se desvían. Pero me llama mucho la atención específicamente después en el versículo 6 al 11, Pablo hace referencia de Números 21 y 25, ¿verdad? Que cabal él hace de lo que el pueblo en esa época pasada estaba sucediendo, ¿verdad? Bebiendo, comiendo. Y ahí él está diciendo a Corintios, señores, huyan de esos desórdenes, ¿verdad? O sea, no se mezclen con eso. Y saben una cosa, tenemos un ejemplo de nuestros antepasados que estuvieron metidos en eso, ¿verdad? Lo de las serpientes y todo, y pagaron una consecuencia a razón de estar involucrados en esas pasiones sexuales, en esa idolatría. Pero algo que me llama la atención al final de los versículos, y yo le decía al Señor, no hay nada que esté escrito en la Biblia que se haya puesto en vano. O sea, no hay nada en la palabra de Dios que se haya puesto ahí
y así como, no, ay, vamos a rellenar un poco aquí, que inventate algo, ¿verdad? Y se inventa. Pero Pablo hace una reflexión y yo creo que contemporáneamente, o sea, hoy podemos nosotros regresar a la palabra y decir, no es que haya pasado hace 1500 años o hace 3000 años o hace... No, esto nos está pasando a nosotros hoy. Y Pablo nos hace una advertencia en Corintios. Dice, señores, salgámonos de estas áreas que no nos competen, que no nos van a llevar lógicamente no van a caer un montón de serpientes y aquí nos van a comenzar a picar y así nos vamos a morir todos. Pero nos estamos involucrando en un tema que nos está llevando a la muerte a consecuencia de no separarnos de eso y olvidarnos de la providencia de Dios, de la provisión de Dios y de lo que ha hecho en nuestra vida. Y Caro lo decía, ¿verdad? O sea, tantos milagros que ha hecho el Señor en nosotros y lo primero que vamos es a googlear. Y lo peor es que cuando uno googlea más se preocupa porque le aparecen todos los síntomas y si no comienza a sentirse, pero no dependemos de eso. Y Pablo nos hace un recordatorio y nos dice, señores, en la palabra de Dios ustedes pueden leer lo que le pasó al pueblo de Israel para que ustedes hoy no cometan los mismos errores. Y solo quisiera ampliar lo que está diciendo Carol. No estamos diciendo que sea malo buscar un médico o, digamos, un recurso tecnológico. Estamos hablando de la prioridad. ¿A qué corres primero? ¿Cuál es tu primer recurso? Porque para el Señor la prioridad es importante. Cuando nosotros ponemos al Señor primero, Él se agrada. Cuando lo dejamos en octavo lugar, Él no se agrada. Entonces, porque Dios a veces puede decir, después de orar, que vayamos a buscar un médico, pero ¿a quién le dimos la prioridad? Y a quien le damos la prioridad puede ser nuestro ídolo. Y entonces puede ser un ídolo, como decía Carol, de la tecnología. O puede ser, por ejemplo, nuestros apetitos sexuales, o puede ser cualquier otra cosa. Es por eso que los cristianos, el domingo, que es el primer día de la semana, nosotros vamos a la iglesia y honramos al Señor porque le damos la prioridad. Es por eso que nosotros cuando iniciamos un día, le dedicamos los primeros momentos del día al Señor porque le damos la prioridad. No es que solo estemos concentrados en el Señor todo el día, tenemos que ir a trabajar, hacemos muchas otras cosas, pero ¿a qué le damos lo primero? Y un día yo reflexionando en esto, el Señor me hace ver, a mí me gusta lo primero. Yo soy el primer hijo, resucité el primer día de la semana, entré en un burrito que nadie había usado, yo fui el primero que lo utilicé, usé un sepulcro que nadie lo había utilizado. Y el Señor me hace ver cómo a Él le gustan las primicias, le gusta el primer lugar de nuestro corazón. Y cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar, lo estamos honrando. Y cuando no tiene el primer lugar, debemos cuestionarnos si no acaso eso que tiene el primer lugar de nuestro corazón, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, está ocupando un lugar de idolatría. Y de repente, entonces, por eso estamos estresados, ya no cabe lugar para otra cosa. Y como decía Eduardo, vamos a buscar en un buscador y nos preocupamos y empezamos a ver, esto puede ser síntoma de algo peor y empezamos a estresarnos. Cuando si hubiéramos ido delante del Señor, hubiera dicho, hey, calma, yo te puedo ayudar, yo estoy contigo. Que eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Por eso dice aquí la Escritura, nuestros hermanos, nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube, todos comieron el maná, todos bebieron de la roca espiritual que era Cristo, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todos vieron la bendición de Dios sobre ellos, pero no lo pusieron como prioridad en su vida. A la hora de dar su corazón, prefirieron la idolatría y eso fue ofensivo delante de Dios. No nos pase a nosotros. Dice, esto fue escrito como ejemplo para nosotros. Nosotros que hemos visto la mano de Dios, hagamos de Dios nuestra prioridad y busquemos si acaso nos está levantando algún ídolo en nuestro corazón. Y hoy vamos a estar hablando de cómo la tecnología puede llegar a ser ídolos y nosotros tenemos que estar atentos para que no se levante como un ídolo la tecnología en nuestro corazón, ¿verdad? Así es. No sé si alguien quisiera comentar algo más. No, y bueno, el cuidado que tenemos que tener de entender algo. Miren, el verso 13 decía, a ustedes no les ha sobrevenido una tentación, ninguna tentación que no sea humana. Entender que la tentación no es pecado, aunque el enemigo te diga lo contrario en tu mente, llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Y entender que estamos en una batalla. Lógicamente, si cedemos ante la tentación, pues caeremos en pecado, pero vivimos muchas veces en esa pelea diaria y nos renovamos en nuestro entendimiento a través de la lectura de la Escritura, mi querido Eduardo. No, al final
vuelvo a repetir, no hay nada que esté en vano escrito en la palabra del Señor. O sea, realmente ahí podemos nosotros extraer. Y cabalmente lo decías, el gran problema es cuando nosotros inclusive nos podemos autoidolatrar, ¿verdad? Diciendo de que yo no caigo, yo no hago esto, yo no. Cuando menos siente uno, como diría ahí un predicador, está el hoyo Acme, ¿verdad? Aquel del coyote. De repente usted ya se resbaló, ¿verdad? Pero no es que le hayan tirado el hoyo Acme, realmente es que usted ya venía preparando su corazón porque usted mismo creyó de que usted no puede caer cuando la palabra dice, tengan cuidado de no caer, ¿verdad? Pero algo que tal vez solo quiero hacer o recalcar y subrayar es de que en la palabra del Señor hay mucho de lo que nosotros podemos aprender para no cometer los mismos errores. Y les quiero hacer una pregunta así rapidísimo. ¿A cuántos de ustedes les pasó, tal vez a ninguno de ustedes, tal vez solo a mí, cuando le dijeron, mira, por experiencia te digo, no hagas esto, mijo? Y rácate la grasa, uno y después me declaro dice, culpable, ¿verdad? Y después uno dice, si hubiera hecho caso. Bueno, así es, el Señor nos está diciendo, mijo, no haga esto. Y rangán, y después, ¿cuál es el resultado, verdad? Sí. Y nosotros, como dice Henry Cloud, tenemos la posibilidad de ser sabios o necios, ¿verdad? El necio es el que aprende solo por la experiencia. El sabio aprende de la experiencia de otros, ¿verdad? Entonces, ahí cada uno decide. Y a mí me pasó muchas veces y después decidí pasarme del lado de los sabios y aprender de lo que otros están diciendo. Procurar aprender, ¿verdad? Bueno, y buena observación la que nos da aquí Anel Mejía. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. ¡Qué promesa! No importa el nivel de tentación, Dios siempre nos va a dar una salida. Oramos por esto. Padre, gracias te damos y confiamos en que tú siempre nos vas a dar una salida. Confiamos en eso, Señor, y por más tentación y fuerte que sea la tentación que venga, tú nos vas a dar la salida. En eso confiamos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. El autor nos va a hablar de una nueva adicción y no es que estemos en contra de la tecnología, simplemente tenemos que ponerle límites. Y escuche lo que nos dice a continuación John Mark Comer, que nos abre la mente a la necesidad de ponerle límites. Eduardo, ayúdanos con este párrafo, una nueva adicción. Una nueva adicción. Cuando se escriban los libros de historia, hablarán del año 2007 como punto de inflexión, porque fue el año en que Steve Jobs lanzó el iPhone al mundo. También fue la época en que nació Twitter, la nube, el app o las aplicaciones y otros descubrimientos tecnológicos. El 2007 fue la fecha oficial del comienzo de la era digital y los teléfonos inteligentes pusieron el Internet justo en nuestras manos y bolsillos. Un estudio reciente descubrió que el usuario promedio de un iPhone toca su móvil, oiga esto, 2.617 veces al día. Oiga, 2.617 veces al día. Cada usuario está usando su teléfono durante 2 horas y media distribuidas en 76 sesiones. Otro estudio realizado en Millennials duplicó este número. En todos los estudios que leí, la mayoría de los encuestados no tiene idea de la cantidad de tiempo que realmente pierde en sus teléfonos. Y oiga esto, en estos datos no están tomados en cuenta el subir contenido en redes, revisar el correo electrónico, el clima, etc. Estas cifras tampoco incluyen la plataforma de películas y series conocidas por muchos de nosotros. Muy bien. Tristan Harris, quien labora en Silicon Valley, está haciendo un trabajo muy interesante. Harris señala que las máquinas tragamonedas hacen más dinero que la industria cinematográfica y el béisbol juntos, funcionando una moneda a la vez. Esto ocurre porque son adictivas y esas pequeñas cantidades de dinero parecen insignificantes, pero con el tiempo se van sumando. De la misma manera, un teléfono inteligente es adictivo. Los pequeños momentos, un mensaje por aquí, un vistazo a Instagram por allá, una mirada rápida al correo electrónico, curiosear en línea y todo eso suma una cantidad de tiempo increíble. Harris era especialista de ética del diseño y filósofo de producto, si eso es un trabajo, para Google. Él renunció y comenzó una organización sin fines de lucro con el único objetivo de luchar por un juramento hipocrático para los diseñadores de programas.
porque en estos momentos todo está siendo diseñado intencionalmente para fomentar la distracción y la adicción. Pues es allí donde está la ganancia. Este párrafo habría que leerlo varias veces. Ustedes dicen que este Harris se dedicó a tratar de que haya una ética y de que haya un juramento hipocrático, así como tienen los médicos que dicen esta medicina la voy a usar no para mal, sino para bien y para ayudar a las personas, que eso hubiera un juramento similar en los programadores de todo lo que tiene que ver con teléfonos, porque por el momento ellos son se los culpables. diseña para que sean adictivos y eso, ahí está la ganancia, en que estas cosas nos vuelvan adictivas. Caro. Por ejemplo, dice el autor, Sean Parker, el primer presidente de Facebook, ahora se llama a sí mismo un objetor de conciencia hacia las redes sociales. En una entrevista admitió a regañadientes, solo Dios sabe lo que genera Facebook en las mentes de nuestros niños. El proceso mental que se utilizó para construir estas aplicaciones era cómo podemos consumir tanto de tu tiempo y atención consciente como sea posible. Y eso significa que tenemos que darte una especie de inyección de dopamina de vez en cuando porque a alguien le gustó o comentó tu publicación o lo que sea. Y eso va a hacer que generes más contenido y eso te dará más me gusta y más comentarios y así. Es un ciclo de retroalimentación de validación social. Exactamente lo que se le ocurriría a un pirata informático como yo, porque estás explotando una vulnerabilidad de la psicología humana. Los economistas llaman a esto la economía de la atención. Harris lo denomina una carrera de armamentos por la atención de la gente. Una compañía puede obtener tu dinero únicamente si puede tener tu atención. Esto está generando una tendencia aterradora. Nuestra capacidad de atención disminuye cada año. Para ponerlo en perspectiva, un pez dorado tiene una capacidad de atención de 9 segundos y nosotros en la era digital de 8 segundos. Ay, no. Sí, así es. Estamos perdiendo contra un pez dorado. Ay, no, Dios mío. ¿Se acuerdan de Dory, el pez azul? Sí. Pero los pronósticos no están a nuestro favor. Hay literalmente miles de aplicaciones y dispositivos desarrollados intencionalmente para robar nuestra atención y con ella nuestro dinero. Con toda esta información, quiero pedirte que recuerdes algo. Tu teléfono inteligente en realidad no trabaja para ti. Tú pagas por el teléfono, sí, pero trabaja para una corporación multimillonaria en California, no para ti. Tú no eres el cliente, eres el producto. Lo que está en venta es tu atención junto con tu paz mental. Tiempo. ¡Qué párrafo ustedes! La verdad es que es sumamente desafiante y damos gracias a Dios por este libro de John Mark Comer y cómo en este pequeño párrafo nos presenta un tremendo desafío y nos hace ver cómo estos aparatitos están diseñados para robar nuestra atención, para captar nuestra atención, porque hay personas programando estas situaciones para captar nuestra atención porque el dinero está en captar nuestra atención. Entonces ellos están buscando cómo logran que nuestro cerebro genere dopamina y eso es lo que los hace adictivos. Entonces ellos han descubierto cómo nuestro cerebro al ver lo que nos ponen ahí genera dopamina y entonces después nuestro cerebro vuelve a buscar esa red social porque entonces nos genera dopamina y es una especie de drogadicción, pues ahí es donde genera la adicción. Y tenemos que estar conscientes de eso para ponerle un alto y saber que nos está consumiendo tiempo, nuestra atención, y esa atención debería estar en otras cosas, si no vamos a estar compitiendo, como dice ahí, contra peces dorados. ¿Se recuerdan de acá película Dory? Se le iba la onda cada rato, ¿verdad? Que nos saludábamos 10 veces al día. Ajá. Se nos olvida incluso, de verdad, las personas. Y esto no solo sucede en la familia. Esto puede ser que le estemos robando tiempo en el trabajo, en la universidad. Esto nos está robando tiempo. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que si le robamos tiempo al trabajo, lo vamos a tener que pagar. Y entonces lo paga ¿quién? Nuestra familia. Cuando lo robamos tiempo a la familia, alguien más lo va a robar, alguien más lo va a pagar. Y miren, creemos que vamos a ser nosotros la excepción. A mí no me va a pasar, mi familia no se va a desmoronar solo porque estoy viendo esto. Pruébele un pasito a la vez, pruébele un granito de arena a la vez y usted se va a ir alejando completamente de esto. Podemos estar presentes en cuerpo, pero nuestro corazón, toda nuestra atención está lejos de nuestra familia, de nuestro trabajo, de la universidad y alguien lo va a pagar.
Entonces necesitamos poner atención ya. Esto no, de verdad, da risa. Parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? Pero de verdad, nos está consumiendo la vida, nos está haciendo, incluso este fin de semana yo hablaba con un grupo de mujeres y yo les decía, a veces incluso estar en cursos que alimentan nuestro espíritu, tal vez estamos en un estudio bíblico a través de redes sociales, que no está mal, pero a veces lo usamos como un escape de nuestra rutina, lo usamos para distraernos y entonces se convierte en algo que nos está alejando del corazón de nuestros hijos, nos está alejando de hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces necesitamos poner en perspectiva lo que Dios quiere para nosotros. Dejemos de hacer cosas que Dios nos está mandando a hacer, porque definitivamente nos está distrayendo de hacer lo importante en el reino de Dios. Y sabes una cosa, me recordé que un libro de Elisa Genova que escribe acerca de cómo funciona el cerebro dice que no es que nos estemos viendo locos cuando se nos olvidan las cosas, sino que simplemente no le estamos prestando la suficiente atención a lo que nos están diciendo o a ciertas indicaciones, a ciertas historias, y por eso volvemos a preguntar acerca de la misma. Y tiene mucho que ver que estamos distraídos tal vez haciendo otra cosa, y como ya sabemos, lo hemos dicho aquí muchas veces, es que nuestro cerebro no funciona como multitasking, es decir, deja de hacer algo y presta la atención a otra cosa. Entonces, por eso nos distraemos tanto en las redes sociales. Yo, algunos de los consejos que más me funcionaron a mí, la famosísima técnica Pomodoro, que era dividir ciertos espacios de tiempo, 25 minutos full metido en hacer algo, por ejemplo, contestar correos electrónicos sin ninguna interrupción o una reunión, y los otros 5 minutos, sí, darme ciertos permisos para contestar WhatsApp o para poder... Eso me sirvió muchísimo. Recuerdo un autor, James Clear, que escribe en el libro Hábitos Atómicos que él le tuvo que dar a su secretaria, era tal su adicción, el password de sus redes sociales, que ella lo cambiara toda la semana. O sea, ella el viernes le decía, aquí está tu password de las redes sociales, y el lunes se lo cambiaba nuevamente para que pudiera simplemente ver. Pero por exagerado que parezca, aquellos pequeños pasos de poder administrar mejor nuestro tiempo son cosas que nos van a ayudar y cambiar nuestra perspectiva de vida. Así es de que, porque cometemos muchos errores, por ejemplo, darle el teléfono a los niños para que dejen de estar molestando. ¿Has visto eso o no? Sí, claro. Para entretenerlos un poquito. Son errores que van a pagar un precio después. Evitémoslo. Hay muchas formas diferentes de poder incentivar la creatividad. No, y adicionalmente también la aplicación, ahí mencionaron Steve Jobs, tu iPhone te da cuánto tiempo has pasado al día metido en redes. Y eso realmente a mí me asustó un día, que casi hice un promedio semanal de horas laborales. Wow. Me explico, eso a mí me asustó. Yo me he justificado, yo sí creo que tengo un problema con el celular, pero porque estoy metido en ver noticias, en ver los acontecimientos nacionales. Hay personas que en el trabajo te dicen, vos te mandé un mensaje y no me has contestado, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar pendiente pero realmente no podemos justificar eso para estar metidos adentro de las redes sociales. Y ayer Jorge decía algo en el tema que tocó. En primer lugar, yo siempre había visto a Nehemías desde el punto de vista del liderazgo, pero ayer me encantó la forma en que Jorge Diegues expresa y sobre todo dice, el enemigo no te puede matar de una. Entonces lo que va a hacer es distraerte. Y eso me llamó mucho la atención con la lectura de hoy, porque el enemigo per se lo que hace es manda dardos de fuego a nuestro cerebro para que nosotros estemos ahí, nos metamos y cometamos el error. Igual son las redes sociales. Usted sabe que estos genios están programando esas aplicaciones o esas plataformas para que usted mismo suba el contenido. Ya, o sea, y ese que sube el contenido, estaba viendo yo que la vez pasada una chica haciendo una tontera que no vale ni pena mencionar lo que ella hacía de caminar encima de edificios y a ver si se cae o no se cae. Lo que generó fue 1.3 millones de dólares solo con ese su videíto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Todos los morbosos se meten a ver si se cae o no se cae, ¿verdad? Entonces, encima de todos nosotros mismos somos los que generamos el contenido para nosotros mismos distraernos, y ellos solo forman la plataforma. Y así es el enemigo. Claro. El enemigo manda el dardo de fuego para que usted se tropiece y caiga. Y por último, solo quería agregar, yo creo que sí es importante el no justificarnos. Yo cuando leí esto, ayer le confesé a mi esposa y le dije, mira, fíjate que leí esto y creo que sí tengo yo un problema, ¿verdad? Porque ella siempre me dice, ¿verdad? Estás siempre ahí, pero yo justifico el trabajo
Claro. para estar en la red, pero eso nos quita el tiempo y nos quita tiempo de leer la palabra, de meditar, de contemplar el medio ambiente, de compartir con nuestros hijos, así que hay que ponerle mucha atención. Venga, pecadores, voy a orar por ustedes. Siento orar por ustedes, venga. Muy acongojados. Sí, exacto. No. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Perdemos también esa sensibilidad de escuchar a Dios. Ajá. Y yo que ese es uno de mis temas en la vida, me he dado cuenta últimamente que no he escuchado a Dios en momentos claves y antes tenía esa sensibilidad. Y yo le he comentado a algunos amigos, a escuchar al Espíritu Santo aquí, me estaba hablando y de repente es porque he estado distraído en otras cosas y perdés esa presteza de cerebro de pez dorado que dice aquí John Mark Comer, porque estás distraído en otras cosas. Y yo creo que eso es una gran tragedia. No escuchar cuando Dios te está hablando, porque Dios no grita. Dios susurra suavemente. Y sería una tragedia que perdamos esa presteza de escuchar al Señor, porque como bien decías, Eduardo, estamos distraídos en otras cosas. Pensemos en cosas no malvadas como que la Exacto. política, Sí. o podría ser una adicción a cosas terribles como cosas sexuales o cosas, digamos, juegos de azar o juegos no de azar, ¿verdad? Yo soy un adicto en potencia a juegos. Yo borré todos mis juegos de mis teléfonos Te distraje. desde que no eran inteligentes los teléfonos. ¿A qué a culebrita? Culebritas y minas y todo el asunto. A mí me volví adicto. Y entonces ya no digamos esos tan bonitos ahora. Yo reconozco esa adicción, pero va cambiando de forma, ¿verdad? Ahora, como decís, Eduardo, estar al día con un montón de cosas y también, como dice el autor, se va reduciendo el spam de atención. Si ustedes se dan cuenta, la nueva red social TikTok ahora son videitos pequeñitos, porque a la gente no aguanta un video grande. Son videitos muy pequeños y eso tiene que ver con nuestra capacidad de concentración, Ronnie, ¿verdad? yo quería solo apuntalar algo que dijo Eduardo, que es cuando justificamos. Wow. Justifico mi adicción al teléfono y digo, es que son podcasts los que estoy escuchando y estoy alimentando. Sí, pero eso te está alejando de escuchar a Dios. Déjalo de hacer. Wow. O sea, lo primero que tenemos que escuchar y lo más importante para todos nosotros es la voz de Dios, de estar conectada con Dios. Todo lo demás que tome el lugar de Dios es un ídolo en mi vida y me va a destruir tarde o temprano. Puede ser lo más lindo, lo más cristiano, si te aleja de escuchar la voz de Dios y de hacer su voluntad, tarde o temprano te va a destruir. Excelente. ¿Qué tal si oramos un momentito y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría al respecto? Padre bendito, llegamos delante de ti con un corazón abierto y queriendo que tú nos hables, Señor. Muestra tú nuestra realidad. Qué tan metidos estamos en esto y ayúdanos. Y clamamos esta promesa que dice que no va a venir una tentación a nosotros que no sea sobrehumana. Ayúdanos, Señor, a, como decía Carol y Eduardo en este momento, a aceptar nuestra realidad y a proponernos salir de esto para escucharte a ti primero y para enfocarnos en las cosas que realmente valen y merecen la pena para poder tener vidas no sobrecargadas, sino vidas atentas a lo que tú quieras decir. Y por lo tanto, vidas relajadas, vidas que valgan la pena vivir. Sabemos que tú nos vas a guiar, Señor. Y abrimos nuestro corazón, Espíritu Santo, para que tú nos hables. En tu nombre oramos. Amén. 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 Vaya con Dios. Continuamos entonces con nuestro libro. No sé si lo estamos disfrutando o sufriendo, pero lo que sí es que estamos aprendiendo. Anel, ayúdanos, por favor, con la próxima sección. Así es, continúa la lectura de esta manera. Dice, para continuar con nuestro tema, la investigadora de Microsoft, Linda Stone, afirmó que la atención parcial continua es nuestra nueva normalidad. El escritor de ciencia ficción, Cory Doctorow, hizo notar que cada vez que tomamos nuestro teléfono o estamos en línea, caemos en un ecosistema de tecnologías de la interrupción. Allá por el año de 1936, Aldous Huxley escribió acerca del apetito casi infinito del hombre por las distracciones. En su novela visionaria, Un Mundo Feliz, él se imagina una futura antiutopía, no de una dictadura, sino de distracción, donde el sexo, el entretenimiento y las ocupaciones destrozan la estructura de la sociedad. Es casi como si hubiera sabido que viviríamos hoy en día.
El problema es que, aunque entendamos y admitamos que tenemos una adicción digital, sigue siendo una adicción. Nuestra fuerza de voluntad no tiene oportunidad frente al botón de me gusta. Y eso sí llegamos a admitir que tenemos un problema. La mayoría de nosotros no lo hará. Los psicólogos arribaron a la conclusión de que la gran mayoría de las relaciones de los norteamericanos con sus teléfonos entra al menos en la categoría de compulsiva. Tenemos que revisar ese último mensaje, entrar a Instagram, abrir ese correo, etc. Pero la mayoría de nosotros ya hemos convertido esto en una adicción total. Como dijo Tony Schwartz en su columna de opinión para el de New York Times, la adicción es la atracción implacable a una sustancia o actividad que se vuelve tan compulsiva que termina interfiriendo con la vida diaria. Según esta definición, casi todos los que conozco son adictos en cierta medida al Internet. Todos puede ser que lo seamos. Pero si crees que eres la excepción a la regla, genial, pruébalo. ¿Cómo? Apaga tu teléfono por 24 horas seguidas, solo un día. Llámalo un Shabbat digital. Ve si puedes soportar tanto tiempo sin ceder el deseo de tomar tu teléfono o sin retroceder en el suelo cubierto de sudor, castañeándote los dientes, ¿verdad? Por la abstinencia neurológica. Yo ya me puse nervioso, me sudaron las manos. Ay, solo lees. Mi punto aquí no es abogar por un regreso a una utopía mística de la era predigital. Todo lo que digo es que constantemente hablamos de los beneficios de la era digital moderna, que son muchos, pero pocas veces hablamos de las desventajas. Neil Postman, otro pensador visionario muy adelantado a su época, dio esta advertencia para nuestros días. La tecnología nunca debe ser aceptada como parte del orden natural de las cosas. Toda tecnología, desde un examen de coeficiente intelectual hasta un automóvil, un televisor o una computadora, es un producto de un contexto político y económico particular y conlleva un programa, una agenda y una filosofía que puede mejorar la vida o no. Y por lo tanto requiere escrutinio, crítica y control. Creo que es sabio cultivar una desconfianza sana de la tecnología. El progreso tecnológico y aún el económico no necesariamente va junto con el progreso humano. Solo porque algo sea más nuevo o más rápido no significa que sea mejor, por más que suene a herejía. No te dejes atrapar por la estrategia publicitaria. Lo que parece un avance muchas veces es un retroceso con un plan. Otros se vuelven ricos, tú te distraes y te haces adicto. Sin embargo, debemos de recordar que hubo un tiempo en que la vida era mucho más lenta. No se manejaban automóviles, no se tomaban aviones, no se bebía cafeína para estudiar toda la noche, no había una catarata de alertas en nuestros teléfonos, no había infinitas opciones de entretenimiento en nuestras listas. Es fácil simplemente tomar este ritmo de vida como normal, pero no lo es. La hambruna de tiempo en la que crecimos es relativamente nueva. Aún estamos evaluándola como especie y los primeros resultados son terribles. Para resumir, después de milenios de una aceleración lenta y gradual en las últimas décadas, la gran velocidad de nuestra cultura ha alcanzado un punto exponencial. Mi pregunta ante todo esto es simple. ¿Qué es lo que toda distracción, esta adicción y este ritmo de vida produce en nuestras almas? Ustedes, qué interesante lo que nos plantea aquí el autor. Yo, dígame si no es desafiante leer esto, es sumamente actual. Como el autor nos dice qué nos está haciendo toda esta tecnología. Y algo que John Mark Comer dice en su otro libro, de No digas mentiras, es una noción que nosotros tenemos y tenemos que tener cuidado con esto. Y es asumir que nosotros somos más inteligentes que nuestros abuelos. Pero él dice, puede ser que nuestros abuelos o bisabuelos eran más inteligentes que nosotros. Y solo quiero contarles algo. Antes en las iglesias los mensajes duraban 1.5 o 2 horas. Es decir, Spurgeon y esta gente le predicaba a la gente por 2 horas, por 1.5 horas. Y ahí estaba la gente escuchando. Sus introducciones eran de media hora, pues. Ahora, si uno predica más de 40 minutos, la gente se ofende, ¿verdad? O sea, el attention span, digamos, la capacidad de atención se ha ido reduciendo. Nuestros abuelos
sabían muchas cosas de plantas y de cómo curar a la gente, y nosotros cada día sabemos menos cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa noción porque la tecnología nos hace pensar que somos inteligentes, pero ¿qué si somos menos inteligentes que nuestros abuelos y nos estamos quedando con un cerebro menos capaz por culpa de la tecnología? Podría ser que no, puede ser que alguien use la tecnología y logra cosas mucho más profundas, pero que no nos pase a nosotros que la tecnología nos haga menos capaces de concentrarnos, menos hábiles mentalmente, sino que aprovechemos la tecnología para ser igualmente capaces y ágiles mentalmente. Pero ese es un peligro de la tecnología que John Malcomer destaca en el libro No vivas mentiras. Y a mí me retó mucho esta pregunta porque dice, ¿qué es lo que esta distracción está haciendo en nuestras almas? Y honestamente ustedes, yo estaba poniéndome a analizar todo esto y hace algún tiempo Dios me llamó la atención porque yo me puse a analizarme. ¿Por qué no puedo dejar el teléfono y dejar de contestar ciertos mensajes? Y hace algunos días yo confesé públicamente que soy people pleaser y que necesito estar constantemente quedando bien con la gente. Y el Señor me llevaba a lo que David dijo, examina mi corazón. En Salmo 139, 23 dice, examina mi corazón. Ve a lo más profundo y ve si ahí hay algo, ¿verdad? Camino de perversidad. Y yo, Señor, pero yo no soy perversa. Pero es que esto me puede llevar a la perversidad porque se me va a salir de las manos. Y como decía el autor, creemos que nosotros vamos a hacer la excepción. ¿Y saben qué? No lo vamos a hacer. Algo se va a quebrar. Y cuando David decía, ve si hay algún camino de perversidad, tal vez no está hoy la perversidad, pero puedo estar en el camino de llevar a una perversidad de llegar a un punto de estar viendo pornografía, mujeres que nos encanta ver series románticas. Entramos en este camino y probablemente estés viendo pornografía que te está seduciendo, que te está alimentando la soledad, que te está alimentando algo que hay en tu corazón, una falta de Dios en tu vida. Pero, ¿sabes? Empieza con esas cosas que necesitas que Dios examine tu corazón. No es a la luz de lo que tú crees, de que si estás bien o estás mal. Dios es el que tiene que examinar tu corazón, porque es el que te va a mostrar el camino tal vez de perversidad en el que estás andando. ¿Y qué decía David? Y por favor, regrésame al camino de la vida. Regrésame a ese lugar en donde yo pueda escuchar tu voz y que tenga ese sentido de la sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo que te diga, eso que estás viendo, ese tiempo que llevas en el celular, hacia dónde te está llevando esto. Creo que necesitamos recordar esto y pedirle al Señor que Él examine nuestro corazón. Y fíjate que pensando también en cómo reaccionamos muchas veces se dice que hay ciertas conexiones neuronales, un camino que siguen nuestros pensamientos para poder resolver situaciones. Entonces, cuando nos recordamos dónde es que estaba la vez pasada o cuál es la capital de tal país, muchas veces el camino neuronal queda como trabado. Entonces, no está mal ir a buscar el teléfono, porque si ya me acuerdo. La recomendación es deje de pensar en eso un momentito y entonces eso redirige el camino neuronal y después se recuerda. Sigamos hablando y ahora tú no vas a recordar. Y después se recuerda. Pero parte del problema es que cabalmente hemos acostumbrado también a nuestro cerebro a todo tenerlo apuntado y todo. No está mal el revisar para recordarse de algo, pero sí está mal el depender tanto, ¿verdad? Y me gustó la definición, decía la adicción digital, dice la atracción a una actividad que se vuelve compulsiva y que interfiere con nuestra vida diaria. Se vuelve de manera compulsiva y afecta nuestro desempeño. Tengamos ese cuidado, ¿verdad? Si tenemos, y yo me he dado cuenta algo, ustedes también lo han notado, todos lo hemos notado, que cuando uno sufre de un problema de adicción, la primera reacción es negarlo, ¿verdad? No, si yo no tengo este problema. Pero ¿qué tal si sí existe la posibilidad de que tenga yo un problema de adicción con algo, ¿verdad? Con una red social, con los videos. Por ejemplo, el tema de los videos es tan cómo capta la atención. Y uno mira al otro y mira al otro y mira al otro. Algo que descubrió Netflix fue que si podía, terminando un capítulo de una serie, iniciar el siguiente, dice que te mantiene enganchado mucho más tiempo. Y eso es lo que mide también su algoritmo. Están batallando por nuestro tiempo, nuestra atención. Tengamos ese cuidado, Eduardo. Bueno, yo sí no soy cliente de Netflix, yo me quedo dormido y mi esposa tiene una batalla campal conmigo con las series. Pero algo que me hace poner atención de lo que se hablaba es la importancia de entender que mi prioridad, y Ron y Carol Anner lo han dicho con respecto a la prioridad
qué es el Señor. La tecnología no hay que satanizarla, pero sí que está causando en mí la tecnología. ¿Y a qué me está llevando la tecnología? Muchas veces ya no tenemos esas tertulias de crecimiento, Eso es cierto. ¿verdad? Porque estamos en una reunión y uno está viendo el celular o mira el video. Yo un día pues, me puse un poco triste porque realmente miraba videos de los cuales la gente se golpeaba o se caía y uno se ríe del mal del otro, ¿verdad? Pero ya después dije, oh, puchica, ¿por qué me estoy riendo por lo que le pasa a otros, no? Pero creo que debemos de ser muy intencionales en ver cómo utilizamos las redes sociales, pero sobre todo el tiempo que necesitamos de calidad con el Señor, de la lectura de la palabra, para poder decir, yo quiero crecer y esto no se va a convertir en algo que va en contra de mí, sino que cómo lo puedo utilizar a favor mío y poder impactar para el propósito que Dios me puso en esta tierra, tanto en evangelización, en los negocios, en lo que fuera, ¿verdad? Al final de cuentas, hoy por hoy la tecnología nos puede servir, inclusive, perdón que toque el tema, ¿verdad? Pero ustedes saben cómo la niña para qué la pellizcan, pero por ejemplo hoy las elecciones a candidato a presidentes se definen por las redes sociales. O sea, lo que causa una encuesta de red social, lo que genera en la sociedad, ¿no? Y yo le pido a Dios que a un futuro un influencer no llegue a ser presidente, porque al paso que vamos puede pasar que un influencer que no tenga, pero tiene tanto impacto en las personas y en el top of mind que llegue a ser presidente, ¿verdad? Sin cero experiencia. Así es. Bueno, y hablando de eso, queremos invitarlo a que estemos orando por el próximo proceso eleccionario. Vamos a estar eligiendo diputados, alcaldes y presidente y vicepresidente. Nosotros estamos orando para hacer un foro presidencial. Le pido que estemos orando para esto. ¿Y cuál va a ser el enfoque? El enfoque es oro, escucho y voto. Es un foro cristiano en donde, honestamente, lo que queremos es que el Espíritu Santo nos hable. Yo estaba orando al respecto y creo que ni necesitaríamos hacer preguntas. Simplemente ser como Samuel, que vio a los hijos de Elí allí y determinar esta persona es. Claro, les vamos a hacer preguntas, pero no, la idea no es avergonzar a los candidatos, ¿verdad? No somos de los que los vamos a avergonzar. Les vamos a hacer preguntas que primero es el Espíritu Santo nos permite conocer qué hay en su corazón, pero que usted esté atento y que usted perciba, por esta persona debo votar. Así que oremos por eso y después les vamos a dar la información cuando tengamos ya todo muy bien estructurado, pero estemos orando desde ya para que el Señor haga su voluntad en nuestra querida Guatemala. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos dé sabiduría al respecto? Ahorita que estaba orando o hablando Eduardo, se me venía Romanos 14 y algo que nosotros tenemos que pelear es por nuestra libertad. Romanos 14 es un capítulo de libertad cristiana. Aquí no lo vamos a decir, es malo, ya nadie usa iPhone o teléfonos ni tecnología. No, tenemos que procurar nuestra libertad. Y Romanos 14 dice, yo sé, 14, yo sé que nada es malo en sí mismo, pero para aquel que piensa que para él es malo, para él lo es. Vamos a decir aquí, cero tecnología. No, conserve su libertad. Pero como decíamos, y dice la Escritura, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de cualquier cosa. Nosotros tenemos que conservar nuestra libertad y el Señor nos ayude a conservarla. Padre bendito, hoy hemos tocado un tema muy importante. Gracias por la tecnología, gracias por las cosas buenas que se pueden hacer con ella, pero ayúdanos a no caer presos de eso. Ayúdanos a que esto no se convierta en adicciones de perversidad, a pornografía, a violencia, Señor, a juegos de azar, a tantas cosas que nos podríamos volver adictos a través de la tecnología. Danos la disciplina de usar la tecnología para cosas constructivas, como aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender a hacer buenas cosas y ayúdanos a ponerle un límite para que no nos volvamos adictos, sino que nosotros seamos dueños de la tecnología, que podamos ejercer dominio sobre ella. Gracias, Señor. Sabemos que tú nos vas a ayudar a lo largo de este libro a establecer. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Tenemos una breve ronda de despedida. Queremos invitar a Carol, Aner y a Eduardo que nos den unas últimas palabras. Priorice. Si su levantar y su acostar, la prioridad es el Señor. Él le va a ayudar a poner en orden todas sus prioridades diarias. Que el Señor lo bendiga. Así es. Considere el curso de Escasez a Plenitud.
reflexiones lunes o jueves. Es de verdad es algo que nos inspira muchísimo. Y también les recomiendo algo. En su teléfono celular aparece, si es Android, herramientas de bienestar digital. Y si es iOS, encuentra ahí en configuración tiempo en pantalla. Nos da una buena realidad, un buen diagnóstico de cómo estamos usando nuestro tiempo para empezar a tener cuidado de ello. Use su tiempo basado en el crecimiento personal. Sea intencional en poder crecer. ¿Para qué? Para que usted también pueda dar algo más a los demás. Muy bien, y dice 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. 1 Corintios 6:12. Esa es la clave. Y si alguien me preguntaba, ¿quién es el que usted escucha? Francisco Lacueva. Él ya está en la presencia del Señor, pero le recomiendo, usted quiere deleitarse escuchando estudios bíblicos en YouTube, busque Francisco Lacueva, es un buffet, un deleite. Por hoy queremos invitarlo a que aproveche usted el día al máximo. Y para esto, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Con Dios. Dios quede con ustedes. Bendiciones.